versículo 10 y 11. Dice los versículos 10 y 11, los leo de nuevo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este será el último sermón de la serie. Hemos estado durante 3 meses estudiando la carta del apóstol Pedro a estos expatriados. Pero este será el último sermón. Ya el próximo mes entraremos con el tema de la Semana Santa, la pasión del Señor, la muerte, su resurrección. Y después estaremos meditando sobre los 7 yo soy de Jesús. Así que estaremos en esto a partir del próximo mes. Hoy vamos a terminar con la reflexión de Pedro a estos expatriados. Es importante hacer una recapitulación de lo que hemos estado viendo. Es importante, la repetición siempre es importante porque la repetición es pedagógica. Repetir nos hace que se vean cosas. Y además está repitiendo, también nos recuerda un poco lo que hemos visto en el pasado. Estamos pues leyendo el contexto y vamos tomando de atrás y enfocando hacia adelante para que el conocimiento vaya encadenado de tal forma que vayamos sumando información y tener el consejo completo de Dios, en particular en esta carta. Así que hemos de repetir algunas veces lo que hemos visto en semanas pasadas. Es importante esto también porque estamos terminando y debemos de ver un poco el panorama general de lo que hemos estado revisando en esta carta del apóstol Pedro. Este tema lo tomamos como una idea que venía en mi mente desde hace algún tiempo. El año pasado estábamos estudiando el libro de Pablo a los Efesios, ahora estamos viendo Primera de Pedro, y una intención que está ahí muy clara es que es muy importante que nosotros entendamos que somos iglesia, y que somos iglesia no porque nosotros nos reunimos un día para determinar ser iglesia, sino porque el Señor la estableció desde antes de la fundación del mundo y ahora nos da una identidad y cómo nos debemos de conducir como iglesia. Esto lo vimos en Efesios. En Primera de Pedro vimos que también somos iglesia, una iglesia que debe permanecer junta, pues unida, una iglesia que debe entender su identidad como iglesia. Ya revisábamos nosotros en esta misma carta, en el capítulo 2, que el Señor ha dicho que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con una responsabilidad de anunciar sus virtudes. Nosotros somos estos. El Señor pudo haber escogido a otros, nosotros somos parte de este pueblo y que además encadena el Antiguo con el Nuevo Testamento y habla de una identidad permanente, eterna. La iglesia no empieza en el Nuevo Testamento, la iglesia empieza desde el Antiguo Testamento y da mucho significado el apóstol Pedro a este respecto con esta denominación de nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que entender que antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora tenemos misericordia. Que antes no éramos pueblo, bueno, ahora somos pueblo. Nos da una identidad perfecta, una identidad preciosa. A nosotros como iglesia estudiábamos ya en sermones pasados la doctrina maravillosa de el ya pero todavía no. Ya somos salvos. El Señor nos ha llamado para la salvación. Pero todavía estamos aquí, todavía tenemos un cuerpo imperfecto, corrupto. Hemos de esperar la resurrección, hemos de esperar al final para que todo este proceso en el que estamos de santificación se vea culminado en la salvación total de nosotros. Y hemos de tener nuestro cuerpo glorificado, resucitado, todo completamente transformado. Entonces vendrá la culminación de nuestra salvación. Ya la tenemos, somos salvos. No perderemos esa salvación, permanecerá por siempre. Pero todavía estamos sujetos a este cuerpo mortal. Bueno, pues Pedro nos ha hablado de esto. Dice, nosotros tenemos una esperanza viva. Una esperanza viva que al final del tiempo vendrá. Tenemos una herencia incontaminada, inmarcesible. Tenemos esta herencia reservada para nosotros en el cielo. Bendita promesa, porque al final del tiempo tenemos nosotros ya garantizada la herencia. Pero todavía no la tenemos. Todavía no hacemos
tomamos posesión de esto. Bueno, entonces en esta doctrina es que ya somos salvos y tenemos una promesa, una esperanza, una herencia, pero todavía no. En ese mientras, entre que ya soy salvo y resucito en un cuerpo nuevo y soy glorificado, en ese mientras el apóstol nos ubica y dice que en ese mientras deben de pasar varias cosas. Una, debemos vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y revisábamos el pasaje de Levítico 19 y veíamos que Pedro decía que tenemos que ser santos porque Dios es santo. Tenemos que vivir una vida de santidad en ese ínter entre que ya soy salvo y entonces en su plenitud hemos de vivir una vida de santidad. Pero por otro lado, dice el apóstol, algo muy importante es que vamos a sufrir por un poco de tiempo. Es la parte de la condición. Hemos de sufrir por un poco de tiempo. Pero además añade el apóstol un poco más adelante que debemos de mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, ¿no? En ese mientras sean santos, recuerden que van a sufrir y mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles. Por ahí nos puso el ejemplo y nos dijo con las autoridades, ¿no es cierto? Hemos de estar en paz, hemos de sujetarnos a las autoridades, es importante. Honrar a todos, honrar al rey, son puestas por él y debemos de sujetarnos a las autoridades. Los gentiles, tenemos que dar buen testimonio con los gentiles. Por ahí también el siervo, el esclavo, con su patrón, con su amo, tiene que estar en buenas relaciones. Por cierto, también aquella esposa que tiene un esposo no creyente, gentil, ¿no? Dice la Biblia que debe de ser buen testimonio para con su esposo. Mantenga buena su manera de vivir. Igual el esposo hacia la esposa. Así que el apóstol está hablándonos de estas cosas, ¿no? Dice entonces, ya somos salvos, tenemos una herencia, una esperanza, tenemos que vivir en santidad, vamos a sufrir y hay que mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Una tarea ardua, una tarea difícil, una tarea necesaria. Termina el apóstol Pedro diciéndonos que tenemos que ser también buenos administradores. Y por otro lado, va a hablar acerca de esta función que tienen, por ejemplo, que no vamos a entrar en detalle ahora, de los ancianos que tienen que apacentar la grey de Dios, no por una conveniencia personal, sino tienen que hacerlo porque el Señor se los está mandando. Y luego añade cosas importantes y nos habla de un enemigo común, que es el enemigo común de nosotros, que es el diablo, del cual dice que ahí está vigente. Él dice, por ejemplo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, dice él, al cual resistid, dice la palabra, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que entonces, tenemos nosotros un enemigo común, que además está trayéndonos padecimientos. En algún momento decíamos que nosotros tenemos 3 enemigos comunes. Desde luego Satanás, ese, pues sabemos de él. Por otro lado, nuestra propia carne, ¿no? Nosotros tenemos también, sucumbimos ante las cosas del mundo. Y por otro lado, tenemos el mundo, la coalición del mundo, dirían un comentarista, la coalición del mundo, todo aquello que está alrededor de nosotros, que nos representa un adversario, el mundo, la carne, Satanás. Entre estos 3 se encargan de que nosotros estemos padeciendo constantemente. Tenemos padecimientos, estamos acongojados, tenemos sufrimientos en el mundo. Una de las razones es porque uno de estos 3, o la combinación de los 3, o la combinación de 2, están en medio de nosotros haciéndonos que tengamos grandes y grandes sufrimientos y tribulaciones. Pecamos, sucumbimos ante tentaciones, nos dejamos seducir por el enemigo y luego viene entonces el sufrimiento. Hay otra razón por la que sufrimos. Y alguna otra razón por la que sufrimos es por una causa justa, porque somos nosotros cristianos. Y a veces sufrimos por eso. Pero el Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los que sufren. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. También sufrimos
cuando hacemos las cosas en orden y cuando adoramos al Señor, entonces no hay escapatoria. Por un lado, los enemigos comunes, el mundo, Satanás y nosotros mismos. Por otro lado, cuando hacemos las cosas correctas en el nombre del Señor, también tenemos sufrimiento. Caramba, qué cosa hemos de sufrir. Parte de nuestra vida. Luego entonces el apóstol añade este versículo maravilloso del cual se han escrito incluso hasta canciones. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Déjeme decirle que la madurez del creyente es una madurez que tiene que tener los componentes completos. Desde luego que nosotros hemos sido llamados a su gloria eterna por Jesucristo. Sí, Señor. Hemos tenido este llamado a su gloria eterna. Esto es muy lindo, nos gusta. Queremos estar llamados a la gloria eterna y queremos disfrutar de la gloria eterna. Pero por otro lado, también por un poco de tiempo hemos de sufrir. Así que la esperanza de la gloria eterna, esta condición de salvación que tenemos, debe de ser culminada al final, pero por otro lado debemos de sufrir un poco. Cuando estas dos cosas se combinan, entonces seremos completamente maduros. Y entonces, no estamos todavía maduros, mi amado hermano. ¿Cuándo estaremos completamente maduros? Pues hasta que venga el Señor Jesucristo y nos lleve ante su presencia. Mientras tanto, el que se crea que está firme, pues mire que no caiga. Y el que crea que es muy maduro, pues dése cuenta de que no lo es tanto. Porque de todas maneras seguimos en el proceso. Aun y cuando tenemos la promesa de la gloria eterna, dice que por un poco de tiempo debemos de padecer. Y entonces el apóstol hace este juego de contrastes y habla de estas dos cosas. Por un lado habla de la gloria eterna y por otro lado habla de un poco de tiempo. Así que tenemos un poco de tiempo y la gloria eterna en este versículo. Ambas cosas necesarias para la madurez del creyente. Ambas cosas indispensables para la madurez del creyente. Pero es necesario que entendamos entonces que esta gloria eterna y este sufrimiento por un poco de tiempo está controlado por el Señor. Pedro, para hablar de esto, empieza su frase diciendo, mas el Dios mismo de toda gracia, ese Dios de toda gracia, y establece un principio importante. Pudiésemos tener varios sermones de solo este versículo, porque cada frase es significativa y hermosa, consoladora y a la vez esperanzadora. El Dios de toda gracia. No hay ninguna persona que pueda derramar semejante gracia sino Dios. Toda la gracia viene de Dios. No hay gracia que venga de otro lado. Ninguno de nosotros puede otorgar a ninguna otra persona una esperanza de la gloria eterna. Hemos de tener cuidado con la gracia, porque la gracia de repente la manejamos y la manipulamos como queremos. Yo estaba estudiando hace muchos años un estudio de evangelismo, es evangelismo explosivo, bueno, habría que afinarlo un poco desde mi punto de vista, pero ahí está. Y hablaba de la gracia, y decía la gracia, y ponía un ejemplo de gracia, y decía, si yo te doy algo como un regalo, y tú sacas dinero para pagarme el regalo, entonces este regalo deja de ser regalo porque me lo estás pagando. De tal manera que la gracia es aquello que se te entrega sin que tú la merezcas o la solicites. Es una gracia. Ahora se queda un poco corto. Porque el que yo otorgue a ustedes un regalo por gracia, porque me caen muy bien, o simplemente porque quiero ser buena persona, este acto mío de gracia hacia ustedes no les va a redundar a ustedes en la gloria eterna. Pues no se puede, no es posible. Ninguna cosa que yo haga con ustedes como un acto de gracia va a redundar en ustedes en gloria eterna. A lo mejor en sufrimiento puede ser que sí, pero no en gloria eterna. No voy a poder participar a ustedes de gloria eterna. Entonces nosotros tenemos que entender que el autor de la gracia, el Dios mismo, es el que es el autor general de la gracia, la única posible. Ninguno
puede, ningún hombre, ningún ídolo, ninguna imagen, nada sobre la tierra puede otorgar semejante gracia. Solo Dios, que es el autor de la gracia. Y dice Pedro, mas el Dios, el mismo Dios de toda gracia. Este Dios de toda gracia, que tiene absolutamente toda la gracia, es un Dios que nos llamó, dice la Escritura, que nos llamó a su gloria eterna. Pues claro, ¿quién sino Él que llama a nosotros por su gracia? Y nos llama a su gloria eterna por Jesucristo. Nos llama de tal manera que nosotros no podemos resistir. Ahora, cuando se habla de llamamiento, lo hemos dicho en alguna otra ocasión, lo repetimos, cuando se habla de llamamiento no se habla de invitación, sino de una convocatoria santa. No es, el llamamiento no es una invitación, es una convocatoria santa. Si decimos que el llamado es una invitación, está implícito que puedo aceptarlo o no. Ahora yo les puedo invitar a mi casa. Hermanos, los invito a mi casa. Ahí está hecha la invitación. Y el que quiera venir a mi casa, que levante la mano y que pase al frente. Esa es la invitación. Ahora, usted puede levantarla o no. Usted puede aceptar mi invitación o no. Pues decir, pues no me gusta, no me cae bien, no. De tal manera entonces que del llamado del que aquí se habla no es una invitación. Es una convocatoria santa. Hay algunas iglesias que ponen en sus programas evangelísticos al final invitación a creer en Cristo. El llamado no es una invitación, es una convocatoria santa. Y siendo una convocatoria santa, es irresistible. Siendo una convocatoria santa, la respuesta siempre es sí. Siendo una convocatoria santa, hacemos que el llamamiento radique en quien lo hace y no en quien lo recibe. Hace tiempo comentaba yo que escuché de algún predicador y después lo tomé para mí. Y a mí me pasa igual. Cuando yo me duermo, pues es muy difícil que me despierte. Puede pasar muchos ruidos, ¿no? Mi esposa sí tiene el sueño un poco más ligero. Ella escucha ruiditos y se despierta. Luego me despierta a mí. Eso no se debe hacer. Pero yo duermo y mi sueño es pesado. No me despierto. Pues puede haber mucho ruido, una fiesta a un lado y yo duermo. Pero cuando mis hijos eran pequeños y en la noche uno de ellos decía, papá, así bajito, yo oía. A lo mejor a usted le pasa lo mismo, porque el poder del llamamiento está en quien lo hace, no en quien lo recibe. Y si Dios llama, el poder del llamado está en quien lo hace, no en quien lo recibe. Por esto, este Dios de toda gracia nos llama a nosotros no como una invitación, sino como una convocatoria santa. Y sabe una cosa, cuando el Señor nos dijo, ven, no pudimos nosotros resistir al llamado. El llamado es eficaz. Va al corazón del hombre en el tiempo determinado por Dios y a nosotros no nos quedó otra cosa más que gloriosamente decir, sí Señor, aquí estoy. Nadie ha decidido por voluntad propia obedecer al llamado. Ha sido el Señor el que ha llamado, convocándonos a nosotros, y nosotros hemos dicho que sí, porque Él vino a nosotros. Entonces el apóstol está diciendo, ese Dios de toda gracia, claro, toda gracia, porque nosotros somos salvos por gracia, nos llamó a nosotros y nos llamó a su gloria eterna. Además,
lo hace en Jesucristo, porque en ninguno otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. No nos llamó usando otro recurso, nos llamó en Jesucristo. Y entonces nosotros decimos, pues entonces tenemos la gloria eterna, que nos llamó el Señor para esta gloria eterna. Pero esto se va a consumar después que hayáis padecido un poco de tiempo. Señor, gracias porque me llamaste a tu gloria eterna. ¿Y cuándo será? Pues después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Pero qué es un poco de tiempo, Señor? Pues un poco de tiempo es un poco de tiempo. En la eternidad, nuestra vida, mi amado hermano, es nada comparado con la eternidad, por eso es un poco de tiempo. Ahora, cuando yo tenía 12 años, yo veía a los ancianos de 30. O sea, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos años tiene 30? ¿Tan viejo es? Y cuando menos cuenta me di, ya llegué a los 30. Y decía, no, los viejos son los de 40. Qué viejos están los de 40. Ya se ven acabados, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos llegué a los 40. Y me di cuenta que la decadencia empieza en los 50. En un abrir y cerrar de ojos llegué a los 50. Ahora estoy convencido que los 60 ya es el colmo. Pero estoy cerca. Porque la vida se va en un suspiro. Porque nuestro paso por la vida es efímero. ¿Cuánto he de sufrir? Un poco de tiempo. Y el poco de tiempo, mi amado hermano, puede ser toda la vida. No nos gusta, pero así es. Hemos dicho en el pasado que el Señor Jesucristo mismo dijo: en el mundo van a tener aflicción. Hemos comentado que el apóstol Pablo en el capítulo 4 de 2 Corintios, verso 17, dijo: esta leve tribulación momentánea. Pero esta leve tribulación momentánea puede ser un sufrimiento constante, permanente. Debido a esta coalición del mundo, a nuestra propia carne y a Satanás, y además cuando hacemos lo correcto a los enemigos del evangelio, nuestra condición de creyentes es de sufrir un poco de tiempo. Y el apóstol Pedro hace de su carta un libro en donde se habla de mucho sufrimiento. Debemos de ser conscientes que nuestro efímero pasar por la vida, en el tiempo que estamos nosotros pasando, entre que ya soy salvo y todavía no en plenitud, hemos de estar nosotros confiados en que tenemos nosotros una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros. Hemos de estar conscientes y seguros de que tenemos nosotros la gloria eterna garantizada, pero también debemos de estar seguros y conscientes de que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, entonces la gloria eterna vendrá. Pero hemos de sufrir un poco de tiempo. Hemos de padecer un poco de tiempo. Por el momento, la intensidad del sufrimiento parece severa, pero a la vez pequeña y en breve duración comparada con la gloria eterna. Mire cómo lo dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, verso 18. Romanos 8, 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Sabe una cosa? No se compara la aflicción presente con la gloria maravillosa de la estancia permanente y eterna en la gloria eterna, en la presencia de nuestro Señor. Los expatriados lo tienen que saber porque están pasando un momento difícil. Lo deben de saber porque deben de entender que no deben de buscar el fin del sufrimiento. Deben de entender que la oración del creyente tiene que ser: Señor, no me quites la tribulación, haz mis espaldas más fuertes para resistirla. Y si es necesario que padezca un poco de tiempo, y este poco de tiempo es toda mi vida, pues gloria sea tu nombre. Pero con la confianza de que tenemos nosotros la promesa, y además hemos sido llamados para la gloria eterna. ¿Por quién? Por el Dios de toda gracia. Dice la Biblia que después de que hayamos padecido un poco de tiempo en esta promesa de gloria eterna, Él mismo dice: os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Os perfeccione. Esta misma palabra en el original se usa para decir también restaurar. Os restaure, diríamos. Restaurar es importante. Restaurar solamente es de los especialistas, ¿eh? Yo no sé si ustedes han tenido una porcelana linda en casa, cara, un vaso, un jarrón, un florero, que se ha caído y se ha roto. Y han comprado estos pegamentos que se pega uno en el techo con un casco así. Y empiezan a pegar las piezas, con todo cuidado, para que quede como nueva. Esto es restaurar. La restauración tiene que ser por especialistas. Incluso se restauran edificios por especialistas. Grandes edificaciones, iglesias, catedrales, edificios históricos. No cualquiera puede venir a restaurar un edificio histórico. No cualquiera puede restaurar una pintura de un famoso. No cualquiera puede restaurar una escultura de un escultor famoso. Tiene que ser por especialistas. Restaurar es importante entonces, pues lo que va a hacer el Señor con nosotros es que después de que hayamos padecido un poco de tiempo y nos estemos rompiendo en pedazos, al final el Señor pegará pieza por pieza y nos restaurará y nos regresará al estado original de la creación, en perfección, un nuevo hombre. Usted y yo nos estamos rompiendo en pedazos. Nuestro estado de ánimo, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, las condiciones del mundo, nos estamos desmoronando. No estoy diciendo que perdemos miembros del cuerpo, algunas ocasiones sí, pero estamos quebrándonos por dentro. Pero dice la Biblia que un día en la gloria eterna Él os perfeccione, nos restaure por completo, ponga pieza sobre pieza y nos deje en una condición de perfección como Él creó al hombre en el Edén. Un nuevo hombre, una nueva criatura. Eso pasará en la gloria eterna. Esta misma palabra se utiliza también un poco cuando Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, verso 1 dice que si alguno de nosotros ha caído, vosotros que sois los espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurar entonces es volver a armar, es poner en la condición original. Y lo que el Señor hará en la gloria eterna es que nos restaurará, nos perfeccionará. Tendremos un cuerpo nuevo, transformado y glorificado. Él hará esta maravillosa obra de perfeccionar. Se ocupará de que todo esté bien nuevamente. Tenemos esperanza. Si usted está pasando por una situación difícil y dice, caramba, toda mi vida he estado en esta condición de sufrir, de padecer, bueno, déjeme decirle que el Señor le restaurará. Le pondrá bien nuevamente en la gloria eterna. Además dice la Biblia que no solamente perfeccionará, sino afirmará,
fortalecerá y establecerá. Confirmará nuestra fe, establecerá cimientos importantes porque nos fortalecerá y nos va a establecer en este reino nuevo con el Señor en la gloria eterna. Pero hemos de sufrir, hemos de padecer. Tenemos nosotros a un Dios de toda gracia, que nos otorga por su llamado la salvación por medio de Jesucristo. Todo esto después, cuando lleguemos a la presencia del Señor, o para llegar a la presencia del Señor después de que hayamos padecido por un poco de tiempo. Él mismo, no otro, Él nos perfeccionará, nos afirmará, fortalecerá, establecerá. Está tan emocionado Pedro que termina con esta hermosa doxología diciendo: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea, y solamente a Él, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Este es nuestro Dios, dador de toda gracia. Y si usted es salvo, no se debió ni a una decisión personal, ni a una condición favorable, sino a una convocatoria santa, hecha por el Dios de toda gracia, que nos dice que después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, nos perfeccionará, fortalecerá, establecerá y afirmará. Por eso, mi amado hermano, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Tú eres Dios, el Dios de toda gracia, toda, completa. Como dice tu palabra, tu multiforme gracia. Como dice también en este libro, esa gracia que compartes a los humildes. Por esa gracia nos llamaste, no como una invitación, como una convocatoria santa, divina, a tu gloria eterna. Por medio de Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hemos de entender nosotros, Dios, que después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, que puede ser toda nuestra vida, tenemos la promesa tuya de que en la gloria eterna nos perfeccionarás, afirmarás, fortalecerás y establecerás. Por eso, a ti, Señor, toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.